La mayor parte de las personas no están interesadas en aprender o cambiar. Ten coraje y nunca los escuches. Una vez que triunfes, dirán que eres un genio y le dirán a todo el mundo cuánto talento tienes. Intentarán barrer todos tus años de esfuerzo, confusión y persistencia bajo la alfombra. ¿Por qué? Porque es más reconfortante pensar que la grandeza está reservada a unos pocos elegidos que dejarte el culo intentando ser la mejor versión de ti mismo. Muy buenas, frikis del crecimiento, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, y si me estás viendo desde YouTube, aquí me ves más mamadísimo que nunca. Estamos entre competiciones de culturismo natural, estoy ahora mismo en plena etapa competitiva y bueno, está siendo una parte de la puesta a punto natural brutal con nuestros atletas, con Roberto, viajando por todos lados y más viajes que se nos vienen ahora y que ya os hablaremos por aquí. Y bueno, hoy te quiero dejar, friki del crecimiento, otro trocito, como ya te hemos regalado en el pasado, de Cita con el Destino, de nuestro mayor programa de crecimiento personal que tenemos. Tienes acceso en la web, te dejaremos acceso abajo, y te quiero hablar de por qué las preguntas son las respuestas. Creo que el Pablo de Cita con el Destino te lo va a explicar muy bien con esta historia que vamos a tener ahora al comenzar. Así que somos ya 1500 oyentes entre todas las plataformas y en Spotify tenemos más de 70 valoraciones. Si todavía tú no has tenido la oportunidad de dejarnos una, te lo agradecemos enormemente, porque eso hace que este crecimiento personal, que la misión que tenemos de ayudar a un montón de emprendedores con su emprendimiento online, con su crecimiento personal, y que juntos construyamos un mundo mejor. Tú estás ayudando a esta misión con cada episodio que escuchas y por supuesto con todas vuestras valoraciones y episodios que compartís. Así que sin más, nos vemos en Cita con el Destino. No necesitaban ninguna razón. Llegaron simplemente porque él era de descendencia judía. Los nazis asaltaron su hogar y le detuvieron a él y a toda su familia. No tardaron en ser conducidos como ganado, metidos en un tren atestado y enviados al infame campo de la muerte de Auschwitz. Ni sus pesadillas más perturbadoras le habían preparado para ver a su familia asesinada ante sus propios ojos. ¿Cómo podía seguir viviendo con el horror de haber visto a otro niño llevar las ropas de su hijo porque éste estaba muerto como resultado de una de aquellas duchas? De algún modo se las arregló para seguir viviendo. Un buen día miró la pesadilla que le rodeaba y se enfrentó a una verdad insoslayable. Si se quedaba allí un solo día más, se hallaba destinado a morir. Tomó la decisión de escapar y supo que la evasión tenía que producirse inmediatamente. No sabía cómo, solo sabía que tenía que hacerlo. Llevaba semanas preguntando a los otros prisioneros: ¿cómo podemos escapar de este lugar horrible? Las respuestas que recibía siempre parecían ser las mismas. No seas estúpido, le decían. No hay forma de escapar de aquí. Hacer esas preguntas no hará más que torturar tu alma. Limítate a trabajar duro y a rezar por sobrevivir. Pero él no pudo aceptar esas respuestas. No estaba dispuesto a aceptarlas. Llegó a sentirse obsesionado por la idea de escapar. Y aunque sus preguntas no parecían tener ningún sentido, siguió preguntándose una y otra vez: ¿qué puedo hacer? Tiene que haber una forma. ¿Cómo puedo salir de aquí hoy mismo sano y salvo? Se decía a sí mismo Mitchell. En la Biblia se dice: pedid y se os dará. Y por alguna razón, ese mismo día encontró una respuesta. Quizá fue la intensidad con que se hizo la pregunta, o su sentido de la certidumbre de que ahora ha llegado el momento. O posiblemente solo fue el impacto de enfocar continuamente la atención sobre la respuesta a una pregunta que le quemaba. Fuera cual fuera la razón, el poder gigantesco de la mente y el espíritu humanos consiguió despertar a este hombre. La respuesta le llegó a través de una fuente improbable: el olor nauseabundo de la carne humana corrompida. Allí, a solo unos pocos pasos de distancia de donde realizaba su trabajo, observó un enorme montón de cuerpos que habían sido amontonados en la caja de un camión. Hombres, mujeres, niños que habían sido gaseados. Se les habían quitado los empastes de oro, todo aquello que poseían, cualquier joya y hasta las ropas. En lugar de preguntarse: ¿cómo pueden los nazis ser tan despreciables y tan destructivos? ¿Cómo puede Dios haber permitido algo tan maligno? ¿Por qué me ha hecho Dios esto? Mitchell se hizo una pregunta diferente. Se preguntó:
¿Cómo puedo utilizar esto para escapar? Y obtuvo instantáneamente la respuesta. Al acercarse el final del día, cuando el grupo de trabajo se disponía a regresar hacia los barracones, Mitchell se ocultó detrás del camión. Se quitó las ropas en un santiamén y se metió desnudo entre el montón de cuerpos sin que nadie le viera. Aparentó estar muerto y permaneció totalmente quieto, a pesar de que más tarde estuvo a punto de ser aplastado cuando el montón de cuerpos cayó sobre él. El olor fétido de la carne corrompida y los rígidos restos de los muertos le rodeaban por todas partes. Esperó y esperó, confiando en que nadie se diera cuenta de que había un cuerpo vivo en aquel montón de muertos, confiando en que el camión emprendería su marcha tarde o temprano. Finalmente, oyó el ruido del motor al ponerse en marcha, sintió el estremecimiento de la caja del camión y en un momento experimentó un atisbo de esperanza mientras yacía allí, entre los muertos. Al cabo de un rato, el camión se detuvo y descargó su fantasmal cargamento de docenas de muertos y un hombre que aparentaba ser uno de ellos, dejándolo caer sobre una fosa gigantesca abierta en el exterior del campo. Mitchell permaneció allí durante horas, hasta que cayó la noche. Cuando estuvo finalmente seguro de que no había nadie por los alrededores, salió entre la montaña de cadáveres y recorrió desnudo 60 kilómetros, hasta la libertad. ¿Cuál fue la diferencia entre Mitchell y los muchos otros que perecieron en los campos de concentración? Aunque desde luego hubo numerosos factores, una diferencia crítica fue que él se planteó una pregunta diferente. Se la hizo persistentemente, con la expectativa de encontrar una respuesta, y su cerebro halló una solución que le salvó la vida. Las preguntas que se hizo a sí mismo aquel día en Auschwitz le indujeron a tomar decisiones en una fracción de segundo, lo que condujo a acciones que impactaron su destino de forma muy significativa. Pero antes de encontrar la respuesta, tuvo que tomar decisiones y para emprender aquellas acciones tuvo que hacerse las preguntas correctas. Y de eso va el cuarto seminario de Cita con el Destino. De que las preguntas son las respuestas. Questions are the answers. Entonces hemos empezado fuerte con esta historia impactante, obviamente una historia real, de una persona que cambió las preguntas que se hacía, que dejó de hacerse las preguntas que se hacía todo el mundo y empezó a enfocarse en otro tipo de preguntas. Porque en lo que te enfocas se expande. Y cuando tú te haces un tipo de preguntas, obtienes un tipo de respuestas muy diferentes a si te haces otro tipo de preguntas, que obtendrás otro tipo de respuestas. Entonces, la clave está en que lo que te centras se expande. Y si tú te haces preguntas potenciadoras, pues obtendrás o podrás obtener respuestas potencialmente potenciadoras. Pero si las preguntas son de mierda, las respuestas van a ser de mierda. Entonces, realmente estamos todos los días, a cada momento, haciéndonos preguntas, ¿vale? Cuando tú te dices o le dices a alguien, necesito pensarlo, necesito meditarlo, necesito reflexionarlo. Es como decir, necesito tiempo para hacerme unas preguntas, ¿vale? Lo que pasa es que tú a lo mejor en tu cerebro no te das cuenta de que te estás haciendo preguntas. Pues realmente te las estás haciendo. A lo mejor no ves las interrogaciones, pero te estás haciendo preguntas, ¿vale? Entonces siempre, al cabo del día, nos estamos haciendo preguntas y respondiéndonos en nuestra cabeza. Dice Anthony Robbins que la calidad de tu vida está determinada por la calidad de las preguntas que te haces, ¿vale? La calidad de tu vida está determinada por la calidad de las preguntas que te haces. De hecho, hace ya siglos que Sócrates promulgaba el aprendizaje socrático, que él se ponía con sus alumnos y se dedicaba a hacerles preguntas. Y las respuestas venían de ellos mismos, ¿vale? No solo eso, el coaching, que es una profesión actual, se basa en hacer preguntas, ¿vale? Entonces, esto de las preguntas no es algo nuevo. En las ventas se usan mucho las preguntas, en las llamadas de ventas, como yo os he dicho. Yo me dedico a hacer preguntas a las personas, ¿vale? Una gran parte de las llamadas de ventas son hacer preguntas y la otra persona es la que responde. Entonces, tenemos que entender que nuestro cerebro siempre está preparado para responder a aquello que le pregunte, ¿vale? Es como que nuestro cerebro es adicto a responder las preguntas que escucha, ¿vale? Casi todos los anuncios en la televisión, en YouTube, en esos 5 segundos antes de que nos lo saltemos, empiezan las personas haciéndonos una pregunta. Oye, ¿estás interesado en invertir en bienes inmuebles?
O, oye, ¿estás cansado de tu trabajo? Es como que, y tú te respondes, ¿vale? Subconscientemente, no te respondes racionalmente, tú te respondes, ¿vale? Aunque no te des cuenta, estás respondiéndote a esa pregunta, ¿vale? Entonces, como que nuestro cerebro es adicto, ¿vale? A responder las preguntas que se encuentran, ¿vale? Eso es súper interesante. Entonces, eso es el subconsciente y, de hecho, en el mundo del desarrollo personal te dicen que, a veces, te dicen que tú hazle una pregunta a tu subconsciente y ya encontrarás la respuesta. ¿No te ha pasado alguna vez que de repente has tenido una idea o has tenido la solución a un problema que estabas teniendo? ¿O que dijiste, hostia, ya lo sé, hostia, ya lo tengo? Eso es porque en algún momento anterior tú le dejaste esa pregunta o ese enigma, ese problema a tu subconsciente sin darte cuenta y tú seguiste con las cosas de tu vida y al cabo de horas, o minutos, días, de repente tu subconsciente encontró la solución. ¿Vale? Porque tú dejaste antes un enigma, un problema, una pregunta que resolver y luego el subconsciente se encargó, por así decirlo, ¿vale? Entonces el subconsciente, por eso digo que nosotros no nos damos cuenta, pero hace miles y miles y miles de cosas en segundo plano, ¿vale? Entonces en el mundo del desarrollo personal te dicen, nunca te acuestes sin hacerle una pregunta a tu subconsciente, sin decirle algo que quieras resolver en tu vida o que quieras mejorar. Tú te dices, oye, ¿cómo puedo obtener más ingresos? Te acuestas como con esa pregunta, ¿no? Y tú dejas trabajando a tu subconsciente. Eso es súper interesante. Entonces, las personas exitosas, las personas que tienen impacto, se hacen las preguntas adecuadas, ¿vale? Las personas exitosas se hacen preguntas diferentes a las personas no exitosas, ¿vale? Las personas ricas se hacen preguntas diferentes a las personas pobres. Y ahora os quiero leer otra historia, muy cortita, para que veáis otro ejemplo en una situación extrema del tipo de preguntas, ¿vale? ¿Cuál puede ser un buen ejemplo de preguntas brillantes? A ver qué te parece la historia de Mike. ¿Cómo crees que Mike logró sobrevivir después de tener quemadas las 2/3 partes de su cuerpo y a pesar de ello sentirse bien sobre su vida? ¿Cómo pudo superar años más tarde un accidente de aviación después de lo que le pasó? Perder el uso de sus piernas, verse confinado a una silla de ruedas y, sin embargo, seguir encontrando una forma de disfrutar, contribuyendo a mejorar las vidas de los demás. Es decir, o sea, ya es raro que a alguien le pase una situación traumática como esa y le pasan 2 veces a una persona, 2 situaciones traumáticas que te cambian por completo tu funcionalidad en tu vida. Mike aprendió a controlar su enfoque haciéndose las preguntas adecuadas. Cuando se encontró en el hospital, con el cuerpo tan quemado que apenas se le reconocía, rodeado por un gran número de otros pacientes en la sala, pacientes que se sentían lástima de sí mismos y que se preguntaban, ¿por qué a mí? ¿Cómo ha podido Dios hacerme esto a mí? ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿De qué sirve vivir como un lisiado? Sin embargo, Mike prefirió preguntarse, ¿cómo puedo utilizar esto? ¿De qué manera seré capaz de contribuir al bienestar de los demás? Estas preguntas son las que crean una diferencia en los destinos de las personas. ¿Por qué yo? Hacerse la pregunta ¿por qué yo? Raramente produce resultados positivos, mientras que ¿cómo puedo utilizar esto? Suele dirigirnos en una dirección que nos capacita para transformar las dificultades en una fuerza impulsora que nos permite mejorarnos y mejorar el mundo. Entonces, claro, una persona que vive desde el victimismo se hace preguntas completamente diferentes a una persona que vive desde la responsabilidad. Una persona que vive desde el victimismo está pensando, oye, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Es una víctima de las circunstancias, pero quien vive desde la autorresponsabilidad dice, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo aumentar mis ingresos? ¿Cómo puedo tener una mejor relación de pareja? ¿Cómo puedo vivir hacia mi máximo potencial? ¿Vale? Y cuando tú te haces ese tipo de preguntas, pues al final acabas obteniendo unas u otras respuestas. Pero claro, si ni siquiera te ves capacitado, no te vas a ver las preguntas, no te vas a hacer las preguntas potenciadoras. Entonces, en las malas relaciones de pareja, uno de los dos o los dos se hace el tipo de preguntas como
¿y si hay otro mejor ahí y me deja? O incluso antes de empezar una relación, ¿no? ¿Y si me deja? ¿Y si me pone los cuernos? Yo tuve una época en la que algunas de mis primeras interacciones con chicas, pues lo pasé mal emocionalmente, pero vaya, eran cosas de críos, ¿no? Entonces durante un tiempo como que le tenía miedo a enamorarme. Esto es algo súper típico, en su día yo no sabía que era algo tan típico. Tenía miedo a enamorarme de alguien y que luego pasarlo mal con el desenamoramiento, ¿no? Entonces, claro, te estás haciendo la pregunta de ¿y si? Me estaba haciendo la pregunta de ¿y si luego ¿cómo se dice? Me desenamoro y lo paso mal. Claro, estabas poniendo el foco en lo malo, en lo negativo. Pero claro, eso al final es tener miedo a la vida. Al final, es tener miedo a la vida, ¿sabes? El tener miedo al amor es tener miedo a la vida. Es como que, o sea, si quieres jugar te tienes que arriesgar. Pero claro, si no te arriesgas, pues ya has perdido antes de empezar, ¿no? Entonces, ¿por qué no cambiamos este tipo de preguntas de ¿y si hubiera otro mejor? ¿Y si me ponen los cuernos a, oye, cómo tuve tanta suerte yo de encontrar a otra persona? Oye, ¿qué es lo que más me gusta de mi pareja? ¿Vale? Y las respuestas que obtienes de una forma y cómo afectan estas respuestas a cómo ves tu día a día son muy diferentes a si te haces el otro grupo de preguntas. Entonces, lo que queremos ver ahora es cómo podemos hacer preguntas empoderantes, preguntas que nos empoderen. Preguntas que nos acerquen a soluciones potenciadoras, como por ejemplo, ¿cómo puedo facturar más? ¿Cómo puedo mejorar mi negocio? ¿Cómo puedo conocer más gente guay? Por ejemplo, otras preguntas potenciadoras vinculadas con lo que hemos visto en la clase anterior. ¿Cuál será el precio a pagar si no tomo acción? ¿Qué me costará emocionalmente? Que es lo que hemos hecho en el seminario anterior. Esas son preguntas potenciadoras. Porque cuando tú respondes a cuál será el precio que tendré que pagar, te das cuenta de lo que va a pasar si no, pues emprendes la acción que hemos visto en el ejercicio anterior. Preguntas empoderantes se llama el ejercicio. Entonces, primer grupo. ¿Cómo voy a vivir los próximos 10 años de mi vida? Luego, ¿cómo voy a vivir hoy para crear el mañana con el que estoy comprometido? ¿Qué me voy a proponer a partir de ahora? ¿Qué es importante para mí ahora mismo? Y la última de este primer grupo, ¿qué acciones puedo emprender hoy mismo para que configuren mi destino futuro? O hoy mismo o en las próximas 48 horas, que ya hayáis llegado a vuestra casa. Y ponemos grupo 2 de preguntas, segunda parte del ejercicio. ¿De qué te sientes realmente feliz en tu vida ahora mismo, en esta etapa? ¿Qué hay realmente grande en tu vida actualmente? ¿Y de qué te sientes verdaderamente agradecido? Y al responder este segundo grupo de preguntas, observa lo bien que sientes, saber todas las razones que posees para sentirte estupendamente ahora mismo. Y como tip, lo único que limita las preguntas que te haces es tu creencia acerca de lo que es posible. Una creencia esencial que ha configurado mi destino personal y profesional es que si continúo haciéndome cualquier pregunta, terminaré por encontrar una respuesta. Eso es una creencia que podéis instalar. Si continúo haciéndome cualquier pregunta, terminaré por encontrar una respuesta. Lo único que necesitamos es hacer una pregunta mejor para obtener así una respuesta mejor. Así que a trabajar.